Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el trabajo práctico sobre Hegel. La semana que viene vamos a empezar con otro filósofo que se llama Husserl. No se preocupen porque vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Nos quedan varias clases y solo les quería decir que eh, vamos a dar la, la cursada, el curso como aprobado con el trabajo práctico que ya han hecho. Y para el examen final estamos viendo cómo nos organizamos para tomar un examen probablemente escrito sobre los ejercicios de aplicación de Descartes, de Kant, de Hegel y del próximo filósofo. Pero esto será motivo de la próxima clase. Hoy por hoy veamos qué nos propone Hegel con el trabajo práctico que dejamos el viernes pasado. Yo voy a dar las respuestas, pero ustedes piensen que lo mejor sería que las busquen ustedes las respuestas y luego la confronten con el trabajo práctico que estoy realizando ahora en este video. ¿Ok? Bueno, arrancamos. ¿A cuál de estos autores, pueden ser Hegel, Kant o Hume, corresponden estas afirmaciones? Nuestro conocimiento es fenoménico. ¿Quién dice eso? Kant. ¿Sí? La realidad no está constituida por sustancias, sino por relaciones. ¿Quién dice eso? Hegel. Recuerden que para Kant hay una diferencia entre la cosa en sí y el fenómeno. La cosa en sí o noumeno y el fenómeno es aquello que nosotros conocemos. ¿Sí? Por eso nuestro conocimiento es fenoménico. Para Hegel, nuestra forma de conocer no es abstracta sino concreta. Y la concreción de nuestro conocimiento obedece a que no pensamos las cosas aisladas, esta botella y esta tapa, ahí está la tapa, sino en sus relaciones recíprocas. La botella, digamos, necesita ser tapada. La tapa funciona dentro, o sea, en relación con la botella. Este pedazo de plástico solo, fuera de la botella, no es nada. Y esta botella con el líquido, sin la tapa, se derramaría el líquido. Salud. Las sustancias son el aspecto inmediato y abstracto de lo que en términos concretos se despliega en forma de relaciones. La consigna 3 es igual que la 2, por lo tanto, Hegel. Formamos la noción de sustancia gracias a la costumbre, no a los hechos en sí mismos. Este es un autor que no hemos visto, pero es el empirismo del sentido común. El empirismo del sentido común, expresado por Hume, nos hace creer que las cosas existen porque nuestra costumbre determina cuál es su forma, cuál es su manera de ser, etc. Lo mismo pasa con la pregunta 6. Todo conocimiento se refiere a los accidentes de las cosas, como que no hay conceptos, lo cual es realmente un absurdo, porque sin conceptos no podemos conocer. Posición de los empiristas. Y la número 5 es: la sustancia es solo una categoría, una forma de enlazar nuestras percepciones. Esta es la definición kantiana de, lo hemos visto, los esquematismos de la razón, es decir, la forma en que la razón organiza de manera previa o de manera independiente de la experiencia lo que serán nuestras percepciones. Pasamos a la segunda. ¿A qué momento se refieren estos ejemplos? Digamos, la razón tiene tres momentos. El del entendimiento, que produce conocimientos abstractos, es decir, separando de la relación. Recién hemos visto que la relación es lo único real. Por lo tanto, lo único concreto. Real en realidad es un término un poco más complicado. Cuando nosotros separamos a las cosas de las relaciones que mantienen entre sí, lo que hacemos es utilizar el entendimiento. Es lo que se llama discriminar. Pero el conocimiento
dialéctico, a diferencia del momento del entendimiento, no discrimina, no separa las relaciones, sino que las integra en una instancia superior donde la particularidad de cada cosa termina siendo asumida, o si ustedes quieren, subsumida por un momento posterior. Lo hemos visto con la tapa y la botella. Lo que importa para el conocimiento es la totalidad de ambas unidades. Por lo tanto, importa la relación que ambas unidades mantienen para que tenga sentido una cosa y la otra. Pero el conocimiento no se detiene ahí, porque es importante el contenido también. Ahora, ¿qué sería del contenido sin la botella? ¿Qué sería del contenido de la botella sin la tapa? ¿Qué sería de la tapa sin ninguna de esas cosas? Como ven, nuestro pensamiento dialéctico integra los tres momentos. Lo que en el texto tienen la afirmación, la negación y la superación o negación de la negación. Por lo tanto, la primera consigna requiere un tercer momento que establece la conciliación o articulación de opuestos. Claramente eso es la dialéctica. Segundo momento, segunda consigna, capta los momentos opuestos en su unidad. Capta los momentos opuestos en su unidad, ese es el pensamiento especulativo. ¿Cuál es la diferencia entre lo especulativo y lo dialéctico? Lo dialéctico integra y supera. Lo especulativo simplemente capta lo opuesto. Oposición no significa contrariedad. Por ejemplo, lo contrario de vacío es lleno. Digamos, por una deformación del lenguaje, nosotros decimos que lo opuesto es lo vacío es lo opuesto a lo lleno. No, es lo contrario. Lo opuesto significa que en una relación están cada una en un polo. ¿Sí? No hay un polo que va, digamos, de lo vacío a lo lleno. Lo que pasa es que ahí son contrarios, no son opuestos. En cambio, el hombre y la mujer, para decirlo así con una metáfora rápida, no son contrarias, no son unidades contrarias, son unidades opuestas. Pero de la relación entre el hombre y la mujer surge, por ejemplo, la familia, o surge, por ejemplo, los hijos, o surge el amor, etc. Si no lo entienden, pregúntenme pídanme otro ejemplo, ¿sí? La diferencia entre lo opuesto y lo contrario. Por ejemplo, el estudiante no es contrario al profesor, no es contrario, pero sí es opuesto. ¿Por qué? Porque en la relación didáctica, en la relación pedagógica, vamos a decir, uno es el que enseña y el otro es el que aprende. O uno es, en todo caso, el que propone y el otro es el que acompaña. Pero la actividad pedagógica no se puede agotar solo en el profesor, porque el profesor, si no enseña a nadie, no ejerce la función. Tampoco se puede pensar en una relación pedagógica de solamente estudiantes, porque el estudiante por sí mismo no aprende. El docente por sí mismo no enseña, el estudiante por sí mismo no aprende. La superación de esta oposición no son contrarios, son opuestos, se queda claro ahora, ¿no? La superación de esta oposición, ¿en dónde termina? Digamos, en la lección que estamos aprendiendo. Yo enseñando y ustedes aprendiendo, ustedes en todo caso siguiendo. Vamos a la cuarta, conocimiento mediante conceptos concretos. Bueno, esto es claramente el conocimiento especulativo. Concreto no quiere decir material, concreto quiere decir en su contexto normal, en su contexto habitual. Lo contrario de concreto es abstracto. ¿Pero qué significa abstracto? Que está pensado, digamos, separadamente de su contexto. Un tenedor, esto por supuesto no es un tenedor, pero un tenedor yo no lo puedo pensar en abstracto, lo tengo que pensar en concreto. Es decir, ¿para qué sirve el tenedor? ¿Por qué tiene la forma que tiene? ¿Qué ayuda a hacer? Etcétera. Ahora, cuando yo lo quiero pensar en términos abstractos,
es porque quiero diferenciar, por ejemplo, un tenedor de un destornillador. Le pido a alguien, alcanzame un tenedor y me trae, por ejemplo, una cuchara. Le digo, bueno, no, tu pensamiento en el momento del entendimiento no discrimina una cosa de la otra. La 5. Procede mediante la separación o el análisis. El entendimiento, facilísimo. Constituye la estructura de la realidad integrada por oposiciones, el pensamiento o el momento dialéctico. Vamos a la tercera consigna. ¿A qué tipo de totalidad aluden estos ejemplos? Los huesos de la mano. Los huesos de la mano forman una totalidad orgánica. Porque cualquiera que falte se deformaría la mano y dejaría de ser una mano. En cambio, las piedras brillantes de una corona real claramente es una totalidad sumativa. ¿Por qué? Porque no importa la disposición de las piedras preciosas o de las piedras brillantes para que la corona mantenga su sentido simbólico. No estamos hablando de su configuración física. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de su configuración física ya estaríamos en una totalidad mecánica. Una vajilla de cocina. ¿Por qué es una totalidad mecánica? Muy fácil. Porque yo puedo reemplazar una sartén por otra, ¿sí? Y la batería de cocina seguiría funcionando. De repente, un día que tengo que hacer muchas comidas, necesito usar una de las cacerolas como sartén. Bueno, ahí hay un reemplazo de una unidad por otra sin que se afecte, digamos, la función general que tiene la batería de cocina, la vajilla. Un puñado de arvejas, no importa su orden, no importa la composición, solamente importa el número de sus unidades. Y entonces es sumativo. La 5, las piezas que componen un piano. Bueno, las piezas que componen un piano pueden ser reemplazadas unas por otras, pero si faltan, si falta alguna de ellas, el piano igual puede funcionar. Por lo tanto, la carencia de una o de algunas no es crítica para la desaparición de esa totalidad que llamamos piano. Por lo tanto, es una totalidad orgánica. Y finalmente, las marcas que señalan la dirección de una senda. Bueno, esto es claramente mecánica, ¿no es cierto? Indicar si las siguientes afirmaciones corresponden al espíritu subjetivo, al objetivo o al absoluto. Acá me olvidé de copiar las respuestas, pero se las vamos a ir diciendo de a poquito. ¿Cuál es la que armoniza lo universal con lo particular? El espíritu objetivo, ¿sí? ¿Cuál es la que se corresponde con una libertad abstracta que debe concretizarse? La del espíritu objetivo. ¿Cuál es el momento dialéctico en que la idea se piensa a sí misma? El espíritu absoluto. Recordemos que el espíritu absoluto, a diferencia de los otros dos, está constituido por las ciencias, es decir, por las objetivaciones que la humanidad ha generado, que son arte, ¿sí?, religión y filosofía. Porque cada una a su manera expresa el momento de conciencia, el momento de reflexión final de la historia, quiero decir de la idea. Uno de sus momentos resuelve, estamos en la 4, resuelve la tensión entre la pura exterioridad del derecho y la interioridad de la ley moral. Bueno, esto es claramente el espíritu objetivo, ¿sí? El espíritu objetivo está integrado por tres instancias que son la eticidad, la moralidad y el derecho. La eticidad es el momento en donde se resuelve esa tensión entre la pura exterioridad y la pura interioridad. Recorre tres momentos: arte, religión y filosofía. La respuesta 5 ya la habíamos anticipado: espíritu absoluto. El conjunto de las funciones anímicas o psíquicas del hombre individualmente considerado. Espíritu subjetivo, ¿verdad? Es consciente e interior el espíritu objetivo.
subjetivo. Es el momento de autoconocimiento de la totalidad, el espíritu absoluto. Y es impersonal y exterior, el espíritu objetivo. Por lo tanto, 7, subjetivo, 8, absoluto, 9, objetivo. 10. Las instituciones humanas, leyes, costumbres vinculadas, vínculos entre unas personas y otras. Estado, familia y sociedad, o estado, sociedad y familia, son los 3 momentos del espíritu objetivo. ¿Por qué es objetivo? Podríamos llamarlo en el lenguaje de todos los días transsubjetivo, es decir, está por encima del individuo o del sujeto individualmente considerado. La número 11 son sus doctrinas, la antropología, la fenomenología y la psicología. Las 3 no tienen que ver con la objetivación de la percepción, como arte o del sentido, como arte, filosofía y religión, sino con las actividades que llevan a cabo los individuos. Por lo tanto, ¿qué sería? La número 11, respuesta espíritu subjetivo. Bueno, acá tenemos, se ve que estaba duplicada esta filmina, este slide. Repasemos entonces. 1. Armoniza lo universal con lo particular, espíritu objetivo. 4. Uno de sus momentos resuelve la tensión. No puedo volver atrás, chicas, discúlpenme. Les mando de todas maneras el PowerPoint para que lo tengan y lo puedan usar, digamos, con las respuestas. Pasamos a la pregunta siguiente. Idea, espíritu o entendimiento. Su operación es abstracta y unilateral. El entendimiento. Ya lo hemos visto esto. Constituye el plan de toda realidad. La idea. Tiene la propiedad de ser objeto y sujeto para sí mismo, el espíritu. Su obrar propio es proponerse metas y realizarlas, la idea. Nosotros hacemos un plan de la realidad, ¿no es cierto? La única realidad que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo es el espíritu. Y es una especie de concepto que abarca dentro de todos los conceptos, ¿sí?, de manera orgánica y articulada, claramente la idea. Bueno, con esto ya estamos terminando. Tenemos idea objetiva o subjetiva. La doctrina de la esencia y del ser son parte de la lógica objetiva. Y la doctrina del concepto es la lógica subjetiva. Encara la realidad en su verdadero aspecto. El verdadero aspecto es lo que es para la conciencia, es decir, es lo que es para el concepto. Por lo tanto, lógica subjetiva. Estudia el fundamento de todo lo que se manifiesta en la realidad. Bueno, todo lo que se manifiesta en la realidad, ¿ante quién se manifiesta? Ante la conciencia. Por lo tanto, lógica subjetiva. Describe simplemente algo. Describe simplemente algo. Es la lógica descriptiva. Si describo, ¿a qué me refiero? A una cosa que es un objeto de conocimiento. Por lo tanto, lógica objetiva. 4. Da razón del sentido de las cosas. Dar razón significa explicación. La lógica objetiva es la doctrina de la esencia descriptiva, la doctrina del ser explicativa. Por lo tanto, dar sentido de las cosas es un atributo de la lógica objetiva. No es tan simple si uno lo razona. Perdón, no es tan complejo si uno lo razona. No es tan simple si uno lo quiere aprender de memoria. 5. La única realidad que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí misma. Bueno, claramente es la lógica subjetiva. Porque la lógica objetiva no reflexiona sobre sí misma, sino que reflexiona sobre las otras cosas. 6. Explica las mediaciones. Bueno, en este caso se trata de una explicación. Está mal. Si es una explicación, es siempre lógica objetiva. Está mal acá. ¿Qué va a ser? Bueno, 7.
Muestra el movimiento dialéctico como mera transición. Si muestra, describe. Y si describe, es lógica objetiva. Muestra el movimiento dialéctico como desdoblamiento. Si muestra, describe. Y si es descriptiva, es objetiva. Sus categorías son subjetividad, bueno, claramente lógica subjetiva, ¿no es cierto? Concepto, juicio y silogismo, las de la objetividad, teleología y las de la idea. Bueno, en este caso estamos siempre frente a la lógica subjetiva. Les dejo un abrazo, nos vemos la semana que viene. No duden en escribirme si necesitan alguna aclaración. Este ejercicio es para que lo sigan una vez que hayan leído el capítulo de Hegel. ¿Ok? Nos vemos.